Hola, buenas noches a todas las personas que están iniciando a conectarse a nuestro live sobre controles prenatales, donde vamos a resolver todas las dudas junto con los dos doctores que tenemos invitados, que son gineco-obstetras, que son la doctora Andrea Avellaneda y el doctor Andrés Camacho. Bueno, para las personas que están iniciando a conectarse, bienvenidas. Bueno, les voy a contar un poco de los doctores que van a estar acompañándonos el día de hoy. El doctor Andrés Camacho es un médico cirujano, es especialista en ginecología obstetricia, es especialista en medicina materno-fetal, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño y presidente de la Asociación Bogotana de Peritanología. Y la doctora invitada es Andrea Avellaneda. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia, tiene un diplomado en nutrición materno-infantil, es miembro de la Junta Directiva de Asociación Bogotana de Peritanología. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que los doctores se conecten con nosotros. Bienvenidos a todas las personas que están iniciando. Espera por acá, espera. Eh, Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que están conectándose con nosotros. Para las personas que no saben, vamos a hacer un live sobre controles, controles prenatales. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como les estaba comentando, hoy vamos a hacer un live sobre controles prenatales, donde vamos a resolver todas las dudas que tienen sobre embarazo, qué deben comer, si deben hacer ejercicio, cuándo deben ir al médico, cuándo no. Estamos esperando que se conecte el doctor. Regálame un momento. Espera. Bueno, estamos esperando por acá. Ya le envié la invitación al doctor y para ver que para iniciar el live ya espera, listo, ya se conectó. Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Hola, buenas tardes. Sí. Perfecto. ¿Cómo me van? muy bien. Bueno, Bueno, listo. realmente muchas gracias por la invitación nuevamente a Manual del Nivel. Un placer estar aquí y compartir estos temas con ustedes. Y bueno, un saludo también a la doctora Avellaneda. Doctora Avellaneda, ¿cómo está? Qué rico estar con ustedes hoy en la tarde para hablar de ese tema tan importante y sobre todo para estar en contacto con todos nuestros pacientes, que es lo que más nos motiva a trabajar día a día. Bueno, muchísimas gracias doctor por acá, por con nosotros nuestro. Uy, te perdí el audio, no escucho. Sí, yo también te escucho como entrecortado. ¿Y podía repetir? Que muchas gracias por No No te escucho. escuché. ¿Tú, tú escuchas, No, 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 Andrés? no, A ella no no la la escucho. escuché. listo, ya. Ay, sí te escucho, sí. Ya mejor. Listo. Ahora inicia. No, creo que tenemos problemas de audio. Ya. Escucho, pero tal vez entrecortado. Listo, bueno, no, mientras escuchamos un poco mejor, quiero realmente, pues nada, veo que aquí ya hay varias personas que se están conectando y que se están conectando y realmente
pues la bienvenida y como parte introductoria del control prenatal realmente es ese momento en el cual se une la gestante al servicio de salud. Entonces nosotros es un momento muy especial porque realmente entendemos desde el punto de vista de nosotros que ejercemos la obstetricia y quiero eh, la obstetricia desde una forma mucho más amplia, ¿sí? Porque la palabra obstetricia viene como del arte de esperar al lado de, ¿sí? Y no solamente de obstetra ser especialista en ginecología obstetricia, que somos nosotros, obstetra es el médico general que está haciendo un control prenatal, obstetra es la enfermera que está haciendo un control prenatal, obstetra es el estudiante de medicina que está en un trabajo de parto. Obstetra es, tenemos que tener aquí que por en la anotación hay muchas otras especialidades y otras tradiciones donde la partería tradicional también hace parte de lo que es la parte del obstetra de estar al lado de, ¿sí? Y entonces, realmente muchos ejercemos la profesión desde muy diferentes puntos en un momento dado, pero todos aquí estamos acompañando a esta gestante, a esta madre, en este proceso tan especial que es el de dar a luz a una nueva vida. Entonces, pues nada, vamos a ver si ya recuperamos el audio. Bueno, Nada, no, mientras que, volvemos y recuperamos el audio. espera, ¿Aló, si me escucha? seguimos, ¿Sí? yo les voy a preguntar. No escucho nada. ¿Lo escuchas, Andrés? Yo no escucho nada. No, creo que la perdimos. Ah, nos dicen acá que tenemos que silenciar los micrófonos tú y yo para que pueda hablar. Hagamos esa prueba. A ver, listo, ahora me escucha. Ay, no, ya te escuchamos, sí. Listo, ok. No, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con las preguntas y pues cualquiera de ustedes dos que vaya, yo silencio el micrófono y ustedes, la persona que habla solo lo abre para ver si, para que no se escuche súper feo. ¿Listo? Dale. Bueno, entonces por acá tenemos una pregunta. ¿Qué es considerado un embarazo de alto riesgo? Tienes el micrófono cerrado. Ahora no te escucho. Ahí, listo. Ahora creo que Ya. sí. Listo. Esa pregunta es bien importante porque muchas veces la gestante siente como un gran temor cuando empieza lo del embarazo y es clasificado de alto riesgo. Entonces quiero que entiendan ahí que nosotros tenemos que parte de lo que nosotros velamos y es parte de lo que hacemos en el control prenatal es identificar la paciente que tiene un riesgo de tener una complicación o de que necesita un cuidado especial. Y digamos que una premisa importante de lo que hacemos en el control prenatal es ubicar la paciente adecuada en el nivel de atención adecuado, ¿sí? Digamos, por decir un ejemplo, tengo una paciente que sufre del corazón, tiene un soplo con un problema, una cardiopatía importante. Esa paciente necesita un cuidado especial en un tercer nivel, donde pueda de pronto necesitar una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Eso es una posibilidad. De pronto estoy frente a un bebé que puede nacer con prematurez. Entonces necesito ubicarlo en un lugar donde pueda atenderse un bebé con prematurez. Entonces nosotros nos basamos en unas guías en las cuales tenemos unos parámetros para clasificar el riesgo. Y hay unas guías que son obligatorias desde mi punto de vista, desde el Ministerio de Salud. Entonces tenemos que la edad nos da un puntaje, tenemos que enfermedades previas que nos dan un puntaje y de esa manera nosotros vamos ubicando. Yo, por ejemplo, trabajé en un trabajo que hicimos en la nueva EPS, donde hicimos un protocolo de semaforización del alto riesgo para establecer cuáles pacientes
podían ser atendidas en su control prenatal por médico general, cuáles pacientes necesitaban un médico especialista, cuáles necesitaban un médico subespecialista, cuáles necesitaban ser trasladadas desde una ciudad intermedia a una ciudad con un cuarto nivel de atención, y para eso nos sirve la clasificación, ¿sí? Pero lo más importante aquí es cuando a la mamá le decimos estás en alto riesgo, es un alto riesgo específico para algunas cosas. No quiere decir que ese riesgo se va a materializar en un problema, ¿sí? Si nosotros establecemos y de una manera preventiva estamos ubicando a esa paciente para que si llega a materializarse ese riesgo lo podamos atender y podamos tener el mejor resultado posible. Entonces, parte fundamental del control prenatal es identificar ese riesgo para prevenir y tener la posibilidad de atenderlo de una manera oportuna y adecuada. De Bueno, acuerdo. Para complementar un poquito lo que está explicando Andrés, una de las explicaciones como más sencillas que me parece entender como paciente es una paciente de alto riesgo, son todas aquellas pacientes que antes del embarazo ya vienen con alguna patología crónica de base. Entonces, esos pacientes de entrada, independiente de si el embarazo va excelente, ya van a estar dentro del grupo de pacientes de alto riesgo, o esas pacientes que a lo largo del embarazo llegan a presentar una situación no esperada o inesperada que desencadene en alguna enfermedad que pueda desencadenar una complicación. Y lo otro que mencionaba él, que en el desarrollo fetal también existe algún tipo de alteración o anomalía, tanto en crecimiento como en formación anatómico. Esas en general serían como las clasificaciones globales de cuándo serían en alto riesgo. Y lo otro que me pareció súper importante resaltar de lo que dice Andrés es que esa es la importancia del primer control prenatal. Hacer una historia clínica adecuada para conocer todos los antecedentes que tiene esa paciente, todas esas patologías con las que vienen e identificar en ese primer trimestre del embarazo todos esos riesgos, que es lo que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el control prenatal. bueno, por aquí tienen una pregunta relacionada pues, de todo lo que hemos ya hablado, que es con qué frecuencia, bueno, pregunta el esposo que con qué frecuencia debe acudir la esposa a los controles prenatales. Esto también va a depender en general de la clasificación, pero en términos generales, ¿qué nos dice las organizaciones de salud a nivel internacional? Entre más controles tiene, más posibilidad tenemos de captar, identificar factores de riesgo que puedan ser modificados a lo largo del embarazo. En términos generales, máximo esperamos un control cada mes, pero eso depende si es una patología de alto riesgo y qué tipo de patología es, puede que sean más frecuentes esos controles. Bueno, por acá está. Si una persona ha tenido un embarazo con preeclampsia, ¿quiere decir que el segundo embarazo también va a sufrir de esta enfermedad? Mira que una de las enfermedades que más tenemos miedo realmente es la preeclampsia, ¿sí? Digamos que nosotros hemos hecho como país un esfuerzo importante y ha venido una reducción de las muertes maternas en los últimos años, ¿sí? Nosotros estamos hablando que antes, hablando unos, hace 10 años, se moría más o menos 100 por cada 100.000 recién nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad actual para el 2023 es de 40 por cada 100.000 nacidos vivos. De esas 40, la principal causa de muerte hoy en día es la hemorragia postparto y en segundo nivel los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, mira que gran parte de lo que nosotros hacemos en control prenatal está enfocado a prevenir preeclampsia. Como nos dicen las guías del ministerio, hoy en día nosotros cogemos unos factores de riesgo muy importantes, ¿sí? En ellos está el antecedente de preeclampsia de esta gestante. Si ya tuvo preeclampsia, para este nuevo embarazo tiene nuevamente riesgo de preeclampsia. Y aquí viene otra cosa importante. Hoy en día podemos hacer algunas intervenciones desde el punto de vista farmacológico para prevenir preeclampsia, ¿sí? Entonces podemos dar medicamentos, ¿sí? Básicamente aquí vamos a mirar que algunas pacientes necesitan de algunos medicamentos específicos que ya toca tenerlos en control, como la aspirina, ¿sí? Para prevenir preeclampsia. Entonces, ese factor de riesgo sí. Otros factores de riesgo muy importantes: diabetes, pacientes con hipertensión crónica, pacientes con enfermedades como
trastornos reumatoideos tipo lupus eritematoso, artritis reumatoidea, son factores de riesgo que nos llamamos de alto riesgo, ¿sí? Esos sí o sí van con prevención. Factores de riesgo moderados, no solamente que ella haya tenido preeclampsia, sino que la mamá o la hermana haya tenido preeclampsia, ¿sí? El sobrepeso. Entonces nosotros vamos a clasificar aquí el índice de masa corporal, nos ayuda muchísimo, el índice de masa corporal es por encima de 30, es un factor de riesgo moderado, ¿sí? Por eso utilizamos esta escala que es la que nos dice el ministerio. Pero tenemos otras herramientas que nos ayudan para identificar también a esos pacientes en riesgo. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos utilizar? Ecografía. En la ecografía 1114 podemos hacer el Doppler de arterias uterinas y marcadores bioquímicos. Exámenes de sangre que nos podemos medir para poder determinar el riesgo de preeclampsia y ver cuáles pacientes van a necesitar intervención farmacológica o un seguimiento más estricto, como decíamos ahorita. De pronto ya esta señora que tiene un riesgo muy alto, vamos a decir que va a necesitar unos controles más frecuentes para que podamos identificar. Nuevamente, es el riesgo, no se materializa el riesgo, algunas personas no lo materializarán, se logrará prevenir con la preeclampsia, con las intervenciones, y algunas desarrollarán preeclampsia. Ojalá podamos definir la que sea más tardía para que afecte mínimo al desarrollo del embarazo, pero es un factor de riesgo claramente. Algo que me parece importante ahí como de resaltar es que el hecho de tener diagnóstico de preeclampsia en primer embarazo sí nos implica riesgo, pero no significa que nos vaya a dar sí o sí preeclampsia. Pero hay que trabajar también para evitar que lleguemos a eso. Y ese trabajar debemos hacerlo antes de planear un segundo embarazo, porque tenemos que hacer también unas modificaciones en el estilo de vida, tenemos que mirar también cómo está toda la parte metabólica, cómo está el tema de salud de la mamá antes de buscar un embarazo. Y obviamente ya cuando esté en embarazo, primer trimestre, poner todas las intervenciones que el doctor Andrés nos está contando. Bueno, pues, eh, están preguntando. Eh, ¿Mi esposa puede hacer ejercicio durante las... Claro que sí, de hecho es una de las recomendaciones clave para mantener un estado de bienestar en el embarazo. El ejercicio, recordemos que principalmente el ejercicio aeróbico nos ayuda a tener una adecuada perfusión de la placenta y a tener una adecuada función a nivel placentario y el metabolismo en general. Entonces va a tener muchos beneficios a lo largo de todo el embarazo respecto a la disminución de la presentación de preeclampsia y también a la disminución de enfermedades metabólicas como la diabetes gestacional. Si de pronto es una paciente que era sedentaria previo al embarazo, para iniciar ejercicio en el embarazo debe estar acompañado de un profesional experto que la vaya llevando a unos niveles que vayan siendo progresivos para poder iniciar la actividad física. Obviamente aquí cabe resaltar que no todas las pacientes pueden hacer ejercicio de forma liberada. Siempre es recomendado hacer una consulta con su ginecólogo para saber si tiene de pronto alguna contraindicación para realizar ejercicio en el embarazo. Acá es importante también resaltar otra cosa y es que el ejercicio debe ser combinado. Entonces, debemos hacer ejercicio aeróbico, que es básicamente caminar, nadar, este tipo de ejercicio, bailar, pero también se deben hacer ejercicios de fuerza dentro del embarazo. Deben ser combinados sin tener excesos. Entonces, por eso siempre les recomiendo que tiene que ser acompañado por un experto que sepa ejercicio en el embarazo. ¿Cuándo estarían contraindicado el ejercicio en el embarazo? Si, por ejemplo, existe una amenaza de aborto, si de pronto existe una amenaza de parto pretérmino, principalmente eso, o una enfermedad que no esté controlada, como por ejemplo la hipertensión arterial crónica no controlada. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de una mamá. Dice que desde que inició su embarazo ha tenido los pezones afectados y con heridas. Nunca sanan y que le sale como una cosa, que se le cae y vuelve y le repite que si eso es normal. Mira que aquí es muy importante que es el momento en que nos acercamos los médicos a nuestras mamás, a nuestras mujeres. Y no solamente entonces aprovechamos para otra serie de tamizaciones de otras enfermedades importantes. ¿Sí? Entonces mira que, por ejemplo,
hay cosas que podrían en algún momento identificar un problema como cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. Es el momento en que nosotros también verificamos que esa tamización se esté haciendo de manera adecuada. Ese síntoma en principio podría ser algo muy frecuente en lo que consultan las gestantes, en que va a haber una producción láctea y no tenga un problema más allá. Pero es muy importante que se acerque y lo digan en el control prenatal, porque hay que examinar, y habrá que en algunos momentos, porque hay diagnósticos diferenciales que pueden haber patología más allá de lo que sea normal del embarazo. Entonces, en principio, pienso que es el momento en que nos podemos consultar todos estos problemas de salud y nos podemos nosotros también asegurar de que la salud de la mamá pues es la prioridad. Si yo tengo una mamá sana, voy a tener un embarazo sano y voy a tener un bebé sano. Entonces, en principio, pensaría que es un motivo de consulta importante para comentarlo, porque habría que examinar y dentro del examen físico mirar si requiere de otros exámenes. No quedaría yo muy tranquilo con lo que tú me cuentas, simplemente dando una recomendación general. Pensaría que sí requiere una valoración médica en este caso específico. Por aquí están preguntando, ¿qué pasa si el colesterol alto durante el embarazo? Perdí el audio. Bueno, les pregunto de nuevo, ¿qué pasa si el colesterol está alto en el embarazo? Durante el embarazo es usual que el colesterol vaya a aumentar debido a todos los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. Realmente tenemos que hacer una evaluación detallada de cómo estaba su colesterol pregestacional y evaluar cómo está el colesterol actual para saber qué tipo de recomendación hacer. Digamos que evaluar solamente o dar una opinión solamente teniendo un examen no sería correcto, porque siempre debemos hacer una adecuada evaluación de su estado nutricional para poder hacer un juicio de valor con este valor de colesterol. Por acá están preguntando que qué debo hacer para que mis piernas y mis pies estén menos hinchados, que le comienza a doler la rodilla también en el embarazo. Digamos que el edema, ¿sí? Como nosotros le llamamos en medicina a estar hinchados, es una causa muy frecuente de consulta en las mujeres. Se presenta en una prevalencia muy alta. Antes lo teníamos como parte del diagnóstico de lo que estábamos hablando de preeclampsia. Digamos que de preeclampsia le hemos cambiado el diagnóstico, ¿sí? Antes decíamos que tenía que haber hipertensión, más edema, más alteraciones de la función renal, que es la proteína, pérdida de la proteína, la proteinuria. Después se dio cuenta que muchas de las mujeres tenían esos edemas sin que hubiera enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos que cuando yo tengo esa situación, es muy importante poder identificar ese edema, si ese edema es un edema, digamos, fisiológico, normal, acompañado del embarazo, o es un edema que ya se sale de lo normal como un edema que me causa problemas. ¿Cuál sería el edema que me causa problemas? Que ya no es un edema, sino es un edema generalizado. Ya tengo yo problemas también en las manos y de pronto la cara. Eso no debería ser y debería ser un motivo para yo consultar. Es un edema que amanece desde por la mañana. Lo usual del embarazo es que es un edema que va siendo más en horas de la tarde a medida que va transcurriendo el día y de acuerdo a las posiciones, ¿sí? Entonces, un edema que solamente ocupa, digamos que las piernas, los tobillos y que va hacia las horas de la tarde, que cede con el descanso, ¿sí? Es un edema que vamos a ver asociado. Importante, vamos a mirar la presión arterial, porque dije, algunas pueden desarrollar preeclampsia. Entonces, definitivamente podemos acercarnos a que nos tomen la presión arterial, ¿sí? O tener hoy en día dispositivos que son fáciles de conseguir. Vamos a cualquier farmacia y tenemos dispositivos electrónicos automáticos. Y entonces aquí hago los valores mágicos que hay que aprenderse, son 140-90, ¿sí? La tensión arterial tiene dos numeritos, ¿sí? 140-90, y yo puedo estar hipertenso por uno de los dos o por ambos, ¿sí? O sea, si yo tengo solamente 145, pero el de abajo está, ahí ya estoy hablando de hipertensión y debo acercarme al centro de salud.
Si yo tengo hipertensión por ambos, pues igual es hipertensión. Entonces 140 es el número mágico que tengo que aprenderme y tengo que mirar. Entonces esa paciente que me dice, me estoy hinchando, digo, tómate la atención y es la primera medida que toca mirar. Obviamente medidas generales como el reposo, el descanso, subir los pies, esto va a mejorar porque es una situación que va por los cambios que están ocurriendo en el embarazo. La mujer va a retener más líquidos y va a perder más de esos líquidos a sus piernas. Entonces, en principio, debo vigilar que no sea un edema anormal, que no sea un edema asociado a hipertensión y estas medidas generales del descanso paulatino pues nos van a ayudar bastante en el control de los síntomas. Pero no va a haber una forma, no va a haber un medicamento que nos pueda decir, no, no, se te van a quitar. Y recuerda que todos esos cambios fisiológicos no desaparecen con el día uno que ya tuviste bebé, ¿sí? Sino que todos estos cambios hasta que el cuerpo vuelve a ser el cuerpo normal a su estado pregestacional, va a tomar semanas. En general hablamos de 6 semanas, que sería el tiempo del puerperio para decir si estos cambios. Entonces, también en el posparto, más si fue una cesárea, donde hemos utilizado líquidos, es muy frecuente esto y pues más que medicamentos o esas cosas, estas medidas nos van a ayudar, pero ciertamente es una molestia frecuente y pues incómoda, obviamente, para la paciente. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Dice, tengo 26 semanas, 4 días, y mi bebé se mueve mucho en la parte baja del abdomen, prácticamente mucho más abajo del abdomen. Me molesta mucho ya que siento mucha presión. Bueno, para responder esta pregunta, lo primero que debemos recordar es que el útero es un órgano que está ubicado en la pelvis. Entonces, el crecimiento del útero va a ser de la pelvis hacia el abdomen. Entonces, obviamente, a medida que va saliendo el útero, vamos a sentir movimientos del bebé en la parte más baja. Entonces, es como una primera aclaración para no asustarse. Cuando tenemos este tipo de molestias, primero que todo, voy a hacer acá un énfasis en que tenemos que hacer un tamizaje entre la semana 20 y 24 para mirar el riesgo de parto antes de tiempo. Ya una vez descartando esto, sí hay una recomendación que nos puede ayudar mucho a aliviar esa presión a nivel del pubis que ocurre por todos los cambios en el embarazo. Y esa recomendación es el uso de la faja de soporte lumbar del embarazo. Entonces es una faja que tiene 3 componentes básicamente, una que viene de la parte lumbar hacia la pelvis, que ayuda a levantar el abdomen para que no sufran tanto los ligamentos redondos, que son los ligamentos laterales del útero, que por lo general empiezan a doler en esas semanas de gestación. Entonces, habría que evaluar eso. O sea, primero descartar lo grave, que sería un parto pretérmino, un riesgo de parto pretérmino, y segundo, sí recurrir a la faja de soporte lumbar. Otro consejo importante es que dentro del embarazo, los ejercicios de movilidad de cadera y pelvis son fundamentales. Si no existe ninguna contraindicación, estos ejercicios se deberían realizar desde el primer trimestre del embarazo hasta el final del embarazo, porque nos ayuda mucho a aliviar todo ese tipo de presiones y de dolores. Quería complementar ahí la pregunta aprovechando la otra parte y es los movimientos fetales, porque también muchas veces no va con la pregunta, pero sí uno tiene muchas veces la mamá que está preocupada es que no siento mover mi bebé, ¿sí? Y puede ocurrir desde muy temprano el embarazo. Entonces, realmente nosotros, digamos que para tener una uniformidad, decimos más o menos después de la semana 22, 23, hay poco antes en mujeres que ya han tenido bebés, un poquito después, no es un concepto claro, van a empezar a sentir los bebés con una periodicidad y con una fuerza que les permite estar seguras de esto. Pero para establecer un control de movimientos, realmente toda la sociedad nos dice, no, no inicien un control de movimientos hasta después de la semana 26, ¿sí? Entonces, si yo todavía no siento, pero estoy antes de esta semana, pues realmente tendría que mirar si hay alguna cosa importante o alguna ecografía que me diga, pero en general sería como esperar, porque 22, 23, y si ya después de semana 26, ahí sí ya van a empezar a sentir los movimientos y van a
acostumbrarse a cómo su bebé se mueve. Los bebés son perezosos, les gusta dormir, duermen la gran mayoría del tiempo y cuando nacen siguen durmiendo mucho, pero entre más pequeños duermen más, entonces casi tiempo van a estar dormidos. Entonces está la regla del 10, ¿sí? Como la regla del 10. Si sientes que no mueves tu bebé, entonces aquí es, toma la posición es muy importante. Si estás acostado boca abajo o boca arriba, el útero se va hacia atrás y el retorno venoso no permite que el bebé se oxigene bien. Entonces siempre de medio lado, sentada, puedes tomar algo frío, ¿sí? Y empiezas a poner las manos y ya vas a contar los movimientos del bebé. El bebé se tiene que mover mínimo 10 veces en 2 horas. Hay varias formas de contarlo, pero esta es la que hice en el colegio de Nice en Londres. Entonces, 10 veces. Si no se mueve 10 veces en 2 horas, después de la semana 26, entonces ahí sí yo armo una alarma y entonces me comunico con mi médico o asisto al servicio de urgencias. Pero esa es la forma cuando yo tenga esa que no lo siento mover, tomo estas medidas y voy a mirar para si realmente debo preocuparme o no. Pero antes de semana 26, simplemente puede estar dormido, es muy difícil sentirlo. Bueno, gracias, doctor. Por acá está preguntando una mamá, bueno, quiere, por acá está preguntando, dice, estamos planeando tener un hijo con mi esposo y tengo la duda de debo pedir una cita antes con mi ginecólogo, todo está bien. Sí, Uy, y se cortó la pregunta, excelente. ¿verdad? Excelente esa pregunta que es la consulta preconcepcional, ¿sí? Porque mira, aquí todas deberían de empezar por la consulta preconcepcional, ¿sí? Porque ahí tenemos varias cosas que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer identificar factores de riesgo, lo que decíamos. Habrán algunos factores de riesgo que yo puedo modificar para mejorar mi resultado prenatal, ¿sí? Voy a encontrar si realmente hay algunas cosas que yo debo cambiar. La gran mayoría van a ser mujeres sanas, que no tienen ninguna medicamentos, que no están tomando, pero si están tomando algún medicamento, unos de esos medicamentos sí los puedo continuar en el embarazo y otros tengo que cambiarlos. Entonces, eso también lo voy a hacer. Voy a mirar cómo está en su estado de vacunas, voy a mirar cómo está en su estado de nutrición para mejorar y optimizar esa forma en el momento. Muy importante, voy a dar medicamentos, vitaminas que me permiten prevenir malformaciones que se presentan en las primeras semanas. Entonces, mira que yo estoy haciendo todo un plan preconcepcional, identificando factores de riesgo, modificando factores de riesgo, modificando algunos medicamentos. Tengo que hacer una serie de laboratorios para identificar posibles infecciones que me pueden afectar. Voy a optimizar mi estado de vacunas. Entonces, sí, recomendado, sí o sí, toda mujer que quiere embarazarse, ojalá haga esa consulta preconcepcional y esto va a mejorar muchísimo sus resultados. Muy Ahí buena quiero pregunta. adicionar algo y es que la consulta preconcepcional no solamente debe estar dirigida a la mujer que está buscando en el embarazo, sino que realmente debe estar dirigida a la pareja, porque tanto ella como el esposo tienen que hacer modificaciones en su estilo de vida y deben ser evaluados con anterioridad. Según las teorías que tenemos actualmente, el impacto transgeneracional en los bebés, sabemos que las modificaciones en el estilo de vida se deberían hacer idealmente 500 días antes de la concepción. Eso es realmente más de un año. Pero lo que conocemos actualmente es que tenemos impactos y tenemos modificación al menos 3 meses y en un mes antes de la concepción podemos tener un impacto importante para reducir el riesgo de malformaciones, como por ejemplo la malformación de tubo neural con la administración del ácido fólico, pero también tenemos disminución de riesgo de enfermedades metabólicas con cambios en el estilo de vida. Esto debe ser evaluado en pareja porque recordemos que el hijo es de los dos. Entonces, las modificaciones en el estado nutricional deben ser de los dos. El estado en la actividad física debe ser de los dos y asimismo en toda su componente bienestar y familiar. Bueno, listo. Bueno, voy a hacer una pequeña intervención a todas las personas que están iniciando a conectarse con nuestro live. Bienvenidos. Estamos hablando sobre controles natales, sobre todo lo que tiene que ver con embarazo y todas las dudas que tengan sobre antes o durante el embarazo. También quería decirles a ustedes de pronto si les estamos
el audio, que pues recordar que cerramos el audio para que podamos escuchar bien entre todos, que de pronto por eso fue que no escuchaste. Entonces, bueno, ahora sí paso a la otra pregunta, que, bueno, dice, tengo 6 días con diarrea y tengo 3 meses de embarazo, si es normal. Y no, realmente la diarrea es un síntoma que nos debe alertar. Toca acercarnos al sistema de salud porque hay que mirar, bueno, esta persona dónde vive, ¿sí? Porque mira que el mismo síntoma yo lo puedo interpretar, es diferente a una persona que me dice, no, es que estoy en diarrea, vivo aquí en Bogotá y me aplicaron la vacuna hace 3 días. No, yo vivo aquí en la ciudad de Cúcuta, que veo que se están conectando desde Cúcuta y entonces un saludo por allá, los paisanos. Porque estoy pensando, bueno, puede ser una enfermedad tropical que está ahí, que es mucho más frecuente allí, entonces estoy pensando en enfermedades transmitidas por vectores, estoy pensando en dengue, estoy pensando en malaria, estoy pensando en Zika, sí que me pueden afectar el embarazo, ¿sí? Es diferente a si estoy en la ciudad de Cartagena y me acabo de comer una arepa de huevo y entonces pues me siento mal o alguna cosa. Entonces mira que el mismo síntoma va a depender mucho de lo que yo pueda recopilar desde adentro. Pero una diarrea de 6 días no es normal. La gran mayoría son rotavirus, son infecciones virales y que van a ser autolimitadas y que no me van a afectar el embarazo, sí, pero debo acudir al médico para poder mirar todas estas cosas, porque hay otras consideraciones importantes que yo tendría que mirar y tendría que hacer un chequeo importante. Entonces, sí, estos temas debo asistir al médico en esta situación. Bueno, dice por acá una mamá, si mi embarazo es considerado de alto riesgo, ¿tengo que asistir con frecuencia a los controles? Sí, lo que Sí, habíamos explicado, perdón, nos cortamos. Lo que habíamos explicado es súper importante estar todo el tiempo bajo vigilancia médica y acompañamiento para detectar en qué momento hay que hacer alguna intervención. Entonces, la respuesta es sí. ¿Quién va a determinar eso? Va a ser precisamente en cada una de las consultas. Eh, algo importante de la clasificación de riesgo es que es dinámica, ¿sí? Entonces yo puedo empezar con bajo riesgo y tengo una situación y creo que la puedo solucionar y la soluciono y puedo pasar a bajo riesgo. O al revés, vengo todo normal, pero esa paciente, por ejemplo, que tenía diarrea, entonces se deshidrata, tengo que hospitalizarla. En este momento que la tengo deshidratada, hospitalizada, su riesgo es alto, pero se logra curar porque era un virus, vuelve y sale y vuelve a su riesgo actual. Entonces, es importante que entendamos esto de la clasificación del riesgo, es algo dinámica y lo que me está diciendo a mí es, me permite a mí nuevamente colocar la paciente en el lugar de atención necesario para darle las atenciones necesarias que necesita en ese momento para ese riesgo. bueno, por acá tenemos otra pregunta de una mamá que dice, con mi primera hija tuve una cesárea, venía podálica, 4 años después con la segunda me gustaría tener un parto vaginal. ¿Qué factores determinan si esto es posible? Hay que hacer una evaluación adecuada de cómo estuvo la cicatrización de esa cesárea. Entonces, en las ecografías tenemos que ver cómo está la cicatriz de esa cesárea, tenemos que ver que obviamente la causa no se vaya a repetir. Se podría tener un parto después de cesárea después de 2 años, sí se podría, pero pues toca hacer como toda, obviamente toda la evaluación para descartar que no exista otra indicación de cesárea, pero claro que se podría si no se repite la causa. Listo. ¿Qué vacuna se debe poner mi esposa para? ¿Vacunas? Que te escuché cortado, ¿sí? Sí, ¿qué vacunas se debería poner mi esposa en el embarazo?
Bueno, en el embarazo a partir de la semana 14 de gestación está indicada la administración de la vacuna de la influenza. Recordemos que la influenza es una vacuna anual, entonces hay que revisar bien si tiene vacuna de la influenza, si no se debe administrar desde la semana 14. La otra que se debe administrar es la vacuna de tétano. Y aquí es importante recordar que el esquema de tétanos incluye 5 dosis de vacuna. Si uno tiene previo al embarazo las 5 dosis completas, solamente se pone una dosis de refuerzo en la semana 26 con la vacuna de la tosferina. Si no tienes el esquema completo, hay que administrar la vacuna de tétano en la semana 14 con la vacuna de influenza. La otra vacuna importante, que no solamente es importante para la mamá, sino que también se la debe poner todo el núcleo familiar que va a estar en contacto con el recién nacido, al menos durante los 2 primeros meses de vida del bebé, es la de la tosferina. Se la debe poner la mamá máximo un mes antes del parto. Entonces, lo ideal es ponerla en la semana 26, o sea, grabarse ese número, semana 26, y que en ese mismo momento se la ponga a todas las personas que van a estar en contacto con el bebé. Papá, cuidadores, todo el que esté en contacto, porque la inmunidad de rebaño es lo que va a proteger al bebé de la tosferina. Esas son las vacunas principales aprobadas en el embarazo. Y actualmente, pues posterior a la pandemia, tenemos el esquema de COVID, que se pueden administrar según la casa farmacéutica 1 o 2 dosis. Por acá, hablando de COVID, tenía otra pregunta sobre eso que estaba preguntando a una mamá que si está en embarazo o pensando en quedar embarazada, ¿se puede poner la vacuna de refuerzo con el COVID? Sí, definitivamente ese es un tema muy importante porque mira que en el COVID hubo como esa boom de una aversión a las vacunas y el miedo a las vacunas. Afortunadamente la vacuna es una de las cosas que logró cambiar la historia natural de la infección por COVID-19 y logramos unos resultados y hoy en día pues gracias a Dios hemos salido de esa crisis que realmente fue una crisis muy importante. Mira cómo por ejemplo que estamos hablando hoy de control prenatal en la época del COVID, muchas mamás dejaron de asistir a su control prenatal porque estaban encerradas o porque les daba miedo asistirse y eso se vio reflejado en un aumento en la mortalidad materna. Entonces, mira la importante de podernos acercar y la importancia del control prenatal. Dos, la importancia de las vacunas. Definitivamente, no podría decir, uy, no, existe una vacuna o un medicamento que no tenga efectos secundarios, unos son más graves que otros, pero definitivamente sí, el riesgo-beneficio vamos a recomendar. ¿Y por qué lo digo? Porque nos olvidamos un poco del COVID, nos olvidamos un poco de esto, pero no, seguimos viendo infección por COVID, ¿sí? Seguimos viendo infecciones por influenza importantes. Creería que la semana pasada tuvimos una materna en cuidados intensivos aquí en la clínica donde yo trabajo por infección respiratoria, por influenza y por COVID tuvimos una hace como 3 meses. Entonces no podemos bajar la guardia en cuanto a las vacunas. Definitivamente no podemos bajar la guardia, eso es supremamente importante. Y sí, en el embarazo estas vacunas son muy importantes porque en COVID se dio cuenta que no aumentaban las malformaciones, no es un teratógeno, pero sí aumenta el riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo. Parto pretérmino, sí, muy importante que nos causa problemas. Eh, Bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces tenemos otras complicaciones que están relacionadas y las prevenimos con vacunación. Entonces el mensaje sí es no bajemos la guardia con vacunación. Bueno, tengo por acá otra pregunta de una mamá que ha presentado muchos episodios de infección urinaria desde que empezó el embarazo. Lleva 4 meses de embarazo, que sí es normal. No, ninguna infección es normal en el embarazo. Toca hacer una adecuada evaluación en consulta para determinar pues qué es lo que está causando tanta infección repetida, qué tipo de germen es, para dar qué tratamiento dirigido se da y ya en el caso de ella pues tendría indicación de tener una profilaxis antibiótica, aparte de otros estudios para mirar si es que existe un problema adicional que hace que ella tenga sus infecciones urinarias recurrentes, pero no, de ninguna forma es normal y pues debe ser evaluada por alto riesgo para hacer un adecuado estudio de su enfermedad.
Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Dice, estoy en mi segundo semestre de embarazo, tengo más o menos claro los signos de alarma del primero y del tercer semestre, pero el segundo no me quedan muy claros. ¿Cómo puede, o sea, que cómo la pueden ayudar? Que no sabe cuáles son los signos de alarma que tiene que tener en su segundo trimestre de embarazo. Listo. Bueno, entonces, Vale. bueno, pues ahí realmente vamos a tener en cuenta todos los signos de alarma del primer trimestre. Entonces, un dolor pélvico que sea intenso, todas las pérdidas vaginales como sangrado, sea cualquier tipo de sangrado, sangrado rojo, sangrado tipo marrón, sangrado café escaso, todos los flujos que se salgan de lo normal. El flujo en el embarazo aumenta por efecto de la progesterona y ese flujo debe mantenerse transparente. Pero si es un flujo que ha cambiado sus características, por ejemplo, está amarillo, está verdoso, está blanquecino con grumos, tiene asociado otros signos como ardor al orinar, irritación, picazón en la zona íntima, pues debe consultar. Dolor intenso, intolerancia a la vía oral, cualquier signo de infección adicional que se pueda presentar, como fiebre, dolor de cabeza, que es tan importante detectarlo, alteración en la visión como visión borrosa, ver lucecitas, escuchar pitos, esos ya se convierten en signos de alarma del segundo trimestre. Intolerancia a la vía oral, ¿algún otro que quieras decir? Sí, no, ya más que ubicarnos por semestre es precisamente eso. Estamos tramitando las mismas enfermedades que dijimos. Entonces, mira que si estoy pensando en preeclampsia, ya dijimos edemas patológicos, ¿sí? Dolor de cabeza, ver lucecitas, escuchar piticos, dolor en la boca, el estómago fuerte, ¿sí? Todo eso me está pensando en preeclampsia, ¿sí? Estoy pensando en parto pretérmino, entonces estoy pensando en contracciones, ¿sí? Si tengo contracciones, es muy difícil a veces diferenciar contracciones, incluso uno como médico que llegue, no sé si es una contracción real o no, pero en principio es un dolor en el cual se pone duro la barriguita y va a ser un dolor que se va hacia la espalda. Puedo tener contracciones, las que llaman contracciones falsas, 2, 3 veces al día, podría ser normal, pero si ya tiene un patrón repetitivo que se va haciendo, esto me tiene que alertar. Sí, cualquier sangrado en el embarazo no es normal, tengo que ir a mirarlo. No todos son graves, algunos pueden ser simplemente inflamación, pero tengo que valorarlo. Estoy pensando en el bebé, lo que dijimos, movimientos fetales. La mamá se va acostumbrando a cómo se mueve su bebé se mueve menos de lo normal. Tengo que ir a urgencias. Hago lo que dije, el conteo de la regla del 10 me ayuda. Pero si todavía tengo la duda que no lo siento mover, simplemente tengo esa sensación de que no se está moviendo normal, debo ir a urgencias a ver qué está pasando. Muchas veces, como dijimos, son perezosos, están durmiendo. Ok, infecciones, ¿sí? La fiebre sigue siendo, ¿sí? La diarrea, el vómito, ¿sí? El dolor siempre a nosotros nos indica, es un dolor fuerte, abdominal, porque la embarazada tengo problemas relacionados con el embarazo, pero aún así se pueden presentar otras enfermedades. Me puede dar una apendicitis en el embarazo, me puede dar una colonitis en el embarazo. Entonces, todas estas cosas tengo que mirarlas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas me obligan a ir a urgencias, porque en urgencias yo puedo mirar, muchas veces, digamos que no hay una consulta boba en urgencias, ¿sí? No sentía mover mi bebé y voy, y entonces yo digo, no, mira, todo está bien, pero es porque yo tengo aquí el monitoreo y tengo aquí la ecografía y sé que está pesando, está creciendo bien, tiene el líquido bien y tengo monitoreo bien. Hay veces pasa eso y entonces de pronto la mamá, ay no, o no quiero molestar y no voy a urgencias. No, error. Si tengo la duda, voy a urgencias y puede que no sea nada, pero estoy tranquilo. Entonces, esos síntomas de alarma son precisamente para darme cuenta de esos. Que después resultó que no era nada importante, era un dolor por otra cosa. No pasa nada, pero tengo que ir a urgencias. Es mejor consultar a tiempo, de acuerdo. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo influye mi historial médico en mis controles prenatales? Es de la evaluación que estábamos hablando al inicio del control prenatal. Debemos hacer una historia clínica detallada pues para conocer todos sus antecedentes porque los antecedentes que ha tenido enfermedades en otros embarazos o que tiene enfermedades crónicas
nos van a implicar una clasificación de riesgo en este nuevo embarazo. Entonces es súper importante tener una historia clínica detallada para saber cuál es la clasificación correcta, para saber cómo vamos a hacer ese seguimiento dentro de los controles prenatales. Entonces, la respuesta es influye mucho. Realmente todo lo que hacemos en nuestras vidas y todas las enfermedades que tenemos en nuestro pasado, pues va a impactar en este embarazo. Por acá, bueno, pues tenemos otra pregunta. Creo que ya la han respondido, no sé si estoy equivocada. ¿Cuáles son las señales de alarma que indican que debo ir a urgencias en el embarazo? ¿Qué tan importante es hacer el curso psicoprofiláctico? Súper importante. El curso psicoprofiláctico es un curso de acompañamiento que está dirigido para los padres para aprender básicamente todo el embarazo y ya del cuidado del recién nacido, de la lactancia. Entonces tiene diferentes componentes. Uno es entender qué es lo que está pasando en el embarazo, conocer cuáles son esos cambios fisiológicos para saber qué es lo que uno espera sea normal y qué es lo que es anormal, motivo por el que tengo que consultar urgencias. También el curso psicoprofiláctico incluye un ítem súper importante que son los cambios emocionales que se presentan en el embarazo. Recordemos que nosotros somos seres físicos y emocionales y la parte emocional durante el embarazo se va a ver comprometida a lo largo de todo el embarazo, también por efecto de las hormonas y por todos los pensamientos que pueden ocurrir a lo largo del embarazo, y en el curso psicoprofiláctico se tratan estos temas. También se habla del estilo de vida, de los cambios en nutrición que se deben realizar, los alimentos que son permitidos, los que no se deben consumir. También se habla de toda la preparación para conocer cómo es un parto, cuándo identificar que estoy en trabajo de parto en caso de que vaya a ser un parto, por qué me van a realizar una cesárea. Ahí te explican también si es un parto o una cesárea, cuál es el proceso que se lleva en cada uno de las vías de parto para que tú estés preparada el día de tu parto para saber, ah, sí, ahora sigue el proceso de contracciones, de la dilatación, sí, ya como para estar más empapada de lo que te van a estar explicando el día de tu parto. También te hablan de algo súper importante y es la lactancia, entonces te van a explicar cómo funciona la lactancia, la hora de oro, te van a explicar de los cuidados de tu recién nacido, entonces realmente es fundamental hacerlo. Ahora, algo súper importante y es que a veces las mamás piensan que por tener ya un hijo ya no la sabemos todas. Y no, siempre es bueno repetir los cursos psicoprofilácticos porque la evidencia médica va cambiando. Por ejemplo, en el curso psicoprofiláctico te enseñan cómo tienes que hacer la higiene del ombligo de tu bebé. Eso ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente la recomendación es que lo hagan de una forma específica y utilizando solamente agua, manteniendo seco el ombligo. Todo eso te lo explican ahí, pero es evidencia que ha ido cambiando. Entonces, así uno ya tenga más de un hijo, pues siempre es bueno volverlo a hacer porque siempre vas a aprender algo nuevo. Bueno, Para para- complementar así cortico lo que decía Cata, lo dijo uno hace tiempo, el embarazo es de dos, ¿sí? Entonces aquí también necesito que el papá vaya, porque les dan un carnet y sin ese carnet no lo dejan entrar al parto. Entonces esa es una razón netamente administrativa. Sin ese, o por lo menos la institución de todo, no puede entrar. Y entonces se pierde una parte fundamental de lo que podría ser. Entonces, simplemente anotar eso. no, y es muy importante porque también hacen parte de, pues, de todo el proceso de la maternidad y la mamá. Bueno, ya para cerrar, voy a hacer una última pregunta que ya se nos está acabando el tiempo, que por acá pregunta un papito que dice, mi esposa tiene 8 semanas, tiene mucho vómito y le han recetado Bonau como última opción como última opción. ¿Qué opinan de este medicamento? Listo. Qué bueno, aquí nosotros en la Asociación Bogotana de Perinatología hicimos un trabajo específico de mirar los riesgos que están relacionados con este medicamento. Digamos que en términos generales es muy importante lo que decíamos antes, hay medidas no farmacológicas que podemos utilizar primero, ¿sí? Entonces, cambios en la dieta,
la hidratación. Hay, una dieta específica en estos casos, que la dieta RICE, nos pueden aumentar un poco el banano, las paletas, el arroz, el brócoli, me van a ayudar en esto, que va a ser importante. Después tengo unos medicamentos que tengo de primera línea, ¿sí? Entonces ahí el médico va a tener una serie de medicamentos que puede utilizar como primera elección, ¿sí? Y ya, si esto no me funciona, entonces quedó en el consenso que acabamos de participar en el consenso nacional de náuseas y vómitos del embarazo. Este medicamento queda como una segunda línea. Si ya el médico ha hecho un chequeo de las medidas no farmacológicas, de los fármacos de primera línea, y nos toca irnos a los fármacos de segunda línea. Entonces, se puede utilizar, sí, bajo indicación médica y como segunda línea en este tipo de patologías. Bueno, ya para cerrar el live, porque ya se nos está agotando el tiempo. La verdad estuvo muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias doctor. Andrés. La verdad creo que quedan muchísimas dudas pendientes. Nos va a tocar como que hacer continuidad del live porque tienen muchas dudas y pues eso es muy bueno. Entonces, pues nada, muchas gracias también a las personas que se conectaron. Cualquier duda que tengan, también pueden seguir a los doctores en las redes sociales, en las redes oficiales que ellos tienen, que son @abpmmf, y también el Instagram de la doctora Andrea, que es doctora.nutrición.materna. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que agendarnos para otro próximo live, y gracias también por compartirnos y por estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Nos encanta compartir este tiempo con nuestros pacientes que son nuestra razón de existir. Nos encanta, nos encanta. Muchísimas gracias. Nada, claro, encantados. Una invitación. Listo, chao, chao.